Molt bona nit a totes i a tots, benvinguts i benvinguts a la 19ª edició del nostre Pont de Lletres particular, que no és altre que la Festa del Llibre. Crec que contents i emocionats de tornar-se a veure un any més en la nostra festa anual de la literatura. Aquest any el lema que hem denominat a la Festa del Llibre és Anatomia, tipus, cos d'impremta, dedicant la Festa del Llibre a la lletra, als cossos de lletra, als cossos de llibre i també a la impremta, que en definitiva va ser el que va portar tot això creada per Gutenberg. Jo anime a que la gent llegirà un xocotet article que ha fet Carmina al voltant del lema d'esta 19ª Festa del Llibre, que està penjat en la web i que expressa perfectament i amb molta sensibilitat quin és el lema i per què hem volgut posar aquest lema a la Festa del Llibre. Enguany heu vist que el disseny gràfic concretament ha estat basat també en la descripció de les diferents parts dels tipus, descobrint la seva anatomia, però sense perdre la base de tot el cartell, que siga clar, que siga enunciatiu. De manera que qui no estiga familiaritzat en la lectura o no coneix bé les tipografies, simplement es trobarà un cartell simple, però clar, i al mateix temps tot aquell fan de les lletres ho entendrà perfectament i es sentirà plenament identificat amb el cartell i amb el lema anunciador d'aquesta edició, ja que fins i tot en aquesta era digital en què vivim el tipus sempre és respectat i tots els llibres, tant de paper com de versió digital, la porten com a estructura. Una edició que vam començar el passat divendres amb la inauguració de l'exposició de Pep Sou, La veu dels objectes, i que tindrem a l'espai d'Art Arpella fins al 30 de juny. Però, com sabeu, tots els que veniu, ja la majoria de vosaltres, crec que no és la primera vegada, l'eix central de la Festa del Llibre són les conferències que comencem avui i que aniran fins al proper dia 6 de juny. Com sempre dic, i aquest any em reafirmo en aquest sentit, el que avui comença és la mostra d'un treball de preparació que arrenca quasi bé abans de Nadal i que fins fa unes hores pràcticament no acabes mai d'arredonir. Tot aquest treball de mesos fa que per a la primera setmana de juny portem a terme una Festa del Llibre de la que tots nosaltres sentim orgullosos de tenir a Muro ara ja fa 19 edicions. Però tot això fa falta molta implicació de moltíssima gent i entitats, en definitiva de persones que aniré desgranant-vos enguany i descobrint-vos al llarg de cada una de les conferències que tindrem des d'avui fins a divendres. Com per exemple els nostres centres educatius, la implicació del CEI Bracal, del CEI Montcabrer, de l'ISR de Mariola o de la mateixa FEPA de Benicent. Ells participen sempre directament en totes les festes del llibre des de la seva creació fins al dia d'avui. Amb la seva participació omplim de color els carrers, els balcons, les faroles, la plaça del Magent. Allà on participen els xiquets tot és més il·lusionant, tot és més bonic. Aquest any estan cobrint de pociols i flors literàries i de contes al carrer tot el nostre poble. També participen en el concurs de literatura infantil i juvenil, que igual que la Festa del Llibre del 2014 compleix la seva 19ª edició. A tots ells moltes gràcies per creuar any rere any el Pont de Lletres de Muro amb tots nosaltres. I com deia, aquest treball conjunt dona pas a la primera de les conferències que portem a la nostra Festa del Llibre del 2014. Avui tenim entre nosaltres un escriptor valencià, ell és Santiago Posteguillo, al que li dono la benvinguda al nostre poble i a la biblioteca. Santiago, benvingut. Santiago Posteguillo és filòleg, lingüista, doctor europeu per la Universitat de València, és en l'actualitat professor titular de la Universitat Jaume I de Castelló, on va exercir com a director de la seu en aquesta universitat de l'Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades de la Comunitat Valenciana durant diversos anys. Actualment imparteix classes de llengua i literatura anglesa, amb atenció especial a la narrativa anglesa del segle XIX, el teatre isabelí i la relació entre la literatura anglesa i nord-americana amb el cinema, la música i altres arts. Santiago Posteguillo ha estudiat literatura creativa als Estats Units i lingüística i traducció en diverses universitats del Regne Unit, autor de més de 70 publicacions acadèmiques que abasten des d'articles d'investigació a monografies i diccionaris especialitzats. El 2006 va publicar la seva primera novel·la, Africanos, el hijo del cónsul,
Primera part d'una trilogia que continua amb les Legiones Malditas en el 2008 i la Tradición de Roma el 2009. El 2008 va quedar finalista del Premi Internacional de Novel·la Històrica Ciutat de Saragossa amb les Legiones Malditas. Les seves novel·les es llegeixen a Espanya, Colòmbia, Mèxic, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguai i Xile, o als Estats Units, entre d'altres països, i s'han traduït a altres idiomes com el polonès, l'italià o el català, mentre es preparen altres traduccions. Des de març del 2008, totes aquestes novel·les estan entre les 200 novel·les més venudes de l'índex de vendes Nielsen a Espanya, arribant a estar en alguns moments entre les 10 més venudes. Igualment, des del 2008, Posteguillo imparteix un taller de literatura creativa en col·laboració amb la Universitat de València i l'empresa tecnolingüística. El 2010, la trilogia de Escipió ha continuat rebent diversos reconeixements, com el Premi de la Setmana de Novel·la Històrica de Cartagena i el Premi de les Lletres Valencianes, atorgat també a Santiago Posteguillo el 2010 per la Generalitat Valenciana. El 2011, Els assassins de l'emperador, que és la primera part de la trilogia de Trajano, va quedar finalista en els Premis de la Crítica Literària Valenciana. El 2012, el programa cultural continuarà de la 2 de Televisió Espanyola. A Catalunya va coincidir a Santiago Posteguillo el Premi de les Lletres. Al setembre d'aquest any, ell va publicar el volum La nit en què Frankenstein va llegir el Quixot, on l'autor repassa alguns dels enigmes literaris més sorprenents de la història. Aquesta novel·la, aquest relat, va ser nominat al Premi de la Crítica Literària Valenciana en la categoria d'assaig i altres gèneres. L'última novel·la de Santiago és Circo Máximo, la ira de Trajano, que és la segona part sobre la trilogia de Trajano i està en preparació la darrera part, que segons m'ho ha comentat fa un instant estarà molt possiblement per al 2016. El 2013, les obres de Santiago Posteguillo han seguit recollint reconeixements com el Premi 9 de Març de l'Associació Gregal d'Estudis Històrics o la doble corona mural atorgada pel Senat Romà de la ciutat de Cartagena. Avui, precisament, la seva conferència ve a parlar-nos d'aquesta darrera trilogia, Los secretos de Trajano. Jo simplement espero que ho passin d'allà més bé i res més, que es deixi en Santiago Posteguillo i la seva conferència Los secretos de Trajano. Moltes gràcies. Bueno, lo primero es donar moltíssimes gràcies a Àlex per la seva presentació, per vindre fins a Busol per arreglar-me. Moltíssimes gràcies. També moltes gràcies a Carmina i moltes gràcies a tots vostès per estar així esta vesprada i espero que passem una estona agradable parlant de literatura. I jo que vull fer, primer també volia felicitar-vos perquè té molt de mèrit que tinguin unes jornades de literatura, una fira de llibre com aquesta, ja que porta ja 19 edicions. Això té molt de mèrit per a una població, no ja com una d'Alcoi, sinó per a qualsevol població i més en els moments que estem passant ara. O sigui que per això les felicito moltíssim. I jo el que faré és explicar-les un poquet com faig una novel·la històrica i després me poden fer totes les preguntes que vulguin. Voy a hablar de Circo Máximo. Circo Máximo como ejemplo de cómo hago una novela histórica. Miren, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que queda del Circo Máximo, ¿no? Después de aquí algunas transparencias, lo que nos queda del Circo Máximo en Roma hoy día es eso que ven ahí. Es una gran explanada en el centro de una ciudad como Roma, que sorprendentemente ha sobrevivido a la vorágine inmobiliaria en una capital como Roma, ¿no? Esencialmente el Circo Máximo se utiliza ahora para pasear perros o para hacer conciertos. Cuando hacen un concierto de heavy metal, que los hacen, se acercan un poco, pero solo un poco, al Circo Máximo del siglo II. A mí a veces los periodistas me preguntan, Santiago, ¿no te gustaría vivir o poder viajar en el tiempo y estar en la Roma del siglo II? Y yo siempre digo, hombre, según cómo hagamos el viaje. Porque claro, si te despiertas y apareces en mitad del Coliseo, el anfiteatro Flavio, y delante tienes un león, pues para eso mejor no hacer el viaje. Yo les voy a pedir que hagamos juntos un viaje a la Roma del siglo II, pero en condiciones.
Entonces les rogaría que se imaginaran que son ricos comerciantes del siglo II, con esclavos y esclavas. Para así se puede viajar. Entonces, ustedes van a llegar a la Roma del siglo II y van a querer, son ricos comerciantes, ciudadanos del imperio, pero no han visto nunca la capital del imperio. Entonces van a dejar a sus esclavos para que descarguen el barco con sus mercancías en el puerto fluvial de Roma, pero van a querer visitar Roma, van a ir al anfiteatro Flavio, a ver luchas de gladiadores, y sobre todo, lo que van a querer ver es el Circo Máximo. El gran estadio del mundo antiguo, con capacidad para 250.000 espectadores sentados. No sé por qué digo el mayor estadio del mundo antiguo. El mayor estadio. Nunca, jamás hecho. Hasta aquí todo bien en su viaje, pero mucho me temo que de pronto les va a entrar ganas de hacer algo ilegal. Van a querer hacer algo ilegal porque, como todo el mundo lo hace, esto ha pasado. Esto pasa. No pasa nada hasta que pasa. Ustedes lo que van a querer hacer es apostar. Van a querer apostar sus sestercios porque ven que todo el mundo apuesta a ver si aciertan quién es la cuadriga ganadora y pueden multiplicar su fortuna. Bueno, pero para esto deberíamos entender bien cómo es una carrera de cuadrigas en el Circo Máximo, para hacer bien la apuesta. En una carrera de cuadrigas en el Circo Máximo tenemos 12 cuadrigas. 3 cuadrigas por cada uno de los 4 equipos. 3 por los azules, 3 por los verdes, 3 por los rojos, 3 por los blancos. Tienen que dar 7 vueltas a la gran pista del Circo Máximo. 7 vueltas. 7 vueltas implica 14 giros. 14 giros de 180 grados, 14 giros mortales. ¿Por qué son mortales? Porque vas con 4 caballos prácticamente desbocados a toda velocidad y tienes que pararlos prácticamente por completo para girar 180 grados. Si ustedes fueran ciudadanos del siglo XXI, les podría decir que en el siglo XXI tienen una cosa que se llama Fórmula 1, donde es algo parecido a esto, solo que solo tienen un circuito que llaman Monte Carlo, donde hay una curva así. Una. Nosotros en el siglo II tenemos 14. Eso no se atreverán a hacerlo en el siglo XXI. Y el problema de estos giros es que si te acercas demasiado aquí, hay 3 conos de piedra en ese extremo de la espina y otros 3 ahí, y si te alejas, te adelantan por el interior, pierdes la carrera. Pero si te acercas demasiado y el eje de tu rueda del carro roza con estos conos de piedra, volcará el carro y morirán los caballos y el auriga, el conductor de la cuadriga. Por eso son tan peligrosos. Y antes de apostar, tenemos que entender que deberíamos saber responder a la pregunta: ¿quién gana una carrera en el Circo Máximo? A lo que me pueden decir que Santiago estoy haciéndoles una pregunta un poco ingenua, porque la va a ganar pues el primer auriga que llegue a la meta. Yo les diré que no. En Roma la carrera la gana el primer carro que cruce la meta. Que el auriga esté encima del carro o no, vivo o muerto, es secundario. Bienvenidos al Circo Máximo. Ahora pueden apostar. Eso es el Circo Máximo del siglo II. Pero ¿qué es Circo Máximo, la novela del siglo XXI en la que yo he estado trabajando pues 2 años y medio? Hemos hecho este viaje en el tiempo para ponernos en situación, pero vamos a ver cómo se hace una novela histórica. Una novela histórica, el adjetivo lo indica, histórica, tendremos que preparar la fase de documentación. Primero, ¿por qué quiero escribir esta novela? Me apetece contar carreras de cuadrigas, pero sobre todo quiero dar respuesta a la pregunta de ¿por qué Trajano pasa la historia como el Optimus Princeps, el mejor de los gobernantes posibles? Eso es lo que quiere decir Optimus Princeps. Ya le gustaría a algún Princeps hoy día conseguir el título de Optimus, gobernando. Vamos a ver. Optimus Princeps. En Los asesinos del emperador, la primera novela de la serie, lo que vengo a explicar es cómo fue posible que Roma decidiera elegir a un hispano no nacido en Roma, por primera vez a un no nacido en Roma, como emperador de Roma. Eso es
los asesinos del emperador. En 1000 páginas les explico cómo se da esa carambola histórica. Pero luego lo que tenemos es que Trajano, vale, llega al gobierno de Roma y decide gobernar bien. Y eso me parece que merecía una novela. Pero Trajano se encuentra una enorme corrupción arrastrada de la época de Domiciano, y Trajano decide que hay que promover juicios contra senadores o gobernadores de provincia corruptos, a los que les obliga a devolver el dinero, a todos, y luego los exilia. O resulta que piensa que hay que hacer recortes en los gastos sociales y crea un programa, se llama Alimenta, y ahí se imaginarán de qué va, para dar comida a los desfavorecidos de Roma. O piensa que sí, que hay que ser austero en el gasto, pero predica con el ejemplo y hace públicos los gastos de la familia imperial. Yo estoy hablando del siglo II, por favor, aquí no me hagan. Yo hablo del siglo II, lo que dicen las fuentes clásicas. Pero me parecía que era interesante que hubiera alguien así. Y Trajano, en aquella época, si gobernabas, tenías además que ser el líder del ejército, y si entraba en combate, ¿qué hacer? Lo que hacía Domiciano, te quedas en el palacio imperial cómodamente en un banquete y mandas a tus legiones a que luchen a 2000 o 3000 kilómetros de distancia. Así le fue a Domiciano, que perdió la legión 21ª y la legión 5ª al norte del Danubio. No, Trajano va a primera línea de combate con sus legiones. Trajano decide que si hay que hacer marchas de 40 kilómetros cada día, se baja del caballo, equivalente a coche oficial de la época, y camina los 40 kilómetros cada día con sus legionarios. Al final de la semana tiene los mismos callos en los pies que sus legionarios y un montón de autoridad moral. Come el rancho de los legionarios, bebe el agua de los legionarios. Los legionarios le siguieron al final del mundo, porque con el ejemplo sí puedes exigir. Este era Trajano. No era perfecto, tenía sus sombras. Entre otras cosas, era bastante alcohólico, por poner alguna cosa. Bebía muchísimo, una barbaridad. Dejó una orden, no obstante, que era: si estoy borracho, que no se me obedezca. Bien, bien. El tema es, ¿cómo decides tú, ¿está borracho ahora o no? Porque aguantaba mucho, entonces claro, es un poco delicado. Pero una persona interesante. Yo creo que les he contado un pequeño perfil que hace ver que por lo menos era una persona que merecería la pena que lo recordáramos un poco más las cosas que hizo. Bien, entonces también en la parte militar decide resolver el problema de la Dacia, conquistar la Dacia. ¿Qué pasaba con la Dacia y el Danubio? Que en el norte del Danubio teníamos al rey de Cébalo, en la zona de la Dacia que se corresponde más o menos con la actual Rumanía, y de Cébalo cruzaba el Danubio, saqueaba las provincias de Moesia superior, inferior, Panonia inferior y superior del Imperio Romano. Se llevaba dinero, víveres, ganado, mataba gente. Y además había firmado con Domiciano, el emperador anterior, que recibiría dinero por no hacer eso. Pero cogía el dinero que le mandaba Roma y seguía haciéndolo. Y Trajano decidió: pues va a ser que por un lado no le vamos a pagar, y va a ser por otro lado que voy a cruzar yo el Danubio. Cruzar el Danubio no era algo sencillo para Roma. Habían perdido 2 legiones, les acabo de decir, con Domiciano. Y Augusto, el primero de los emperadores, tras perder 3 legiones al norte del Rin, la 17ª, 18ª y 19ª, pensó que Roma no podía expandirse más. Pues Trajano va a decir: sí que se puede. Trajano era un poco en plan Guardiola: la mejor defensa, un buen ataque. Y va a cruzar el Danubio con 7 legiones. Vamos a contar eso también en la novela junto con la acción del gobierno. Documentación, hay que preparar la documentación histórica. Pero con Trajano da gusto trabajar, y Trajano, igual que Julio César había escrito de Velo Gálico, su comentario de Guerra de las Galias, cuando Julio César conquista la Galia, escribe un libro sobre su campaña, que algunos de ustedes igual ha traducido, ¿no? Galia est omnes divisa in partes tres, etcétera, 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 ¿no?
Bueno, pues Trajano decide hacer lo mismo y escribe de Velo Dácico, su comentario sobre la guerra de la Dacia. Ustedes se imaginarán la alegría de Santiago cuando descubro yo eso. Digo, hombre, esta novela la voy a hacer más rápido de lo que yo pensaba, porque me leo de Velo Dácico y tengo toda la argumentación central de la novela. Así que me cojo, me siento cómodamente en un sillón en mi despacho y empiezo a leer de Velo Dácico. Y empezamos. Inde Berzovi, de India Ice Proquésimos, avanzamos hacia Berzovis y a continuación hacia Icis, que son dos ciudades muy próximas. Este es un mapa de la Dacia. Son dos ciudades ahí muy próximas. Lo amplío, miren, ven, son dos ciudades próximas, lo cual quiere decir que me va a hacer un relato bastante detallado, ¿no?, de todas las acciones de la campaña, y lo genial. Cuanto más detalles me dé, mejor. Así que me cojo una cerveza, me pongo cómodo y espero que Trajano me cuente lo que pasó. ¿Pero qué me encuentro? Me encuentro simple y llanamente el silencio de la historia. Nadie de ustedes habrá traducido de Velo Dácico en el colegio. De Velo Gálico sí, pero de Velo Dácico nadie. Y estoy completamente seguro, porque lo único que queda de Velo Dácico es la frase que acabamos de leer. El resto se ha perdido. El 95% de lo que había en las bibliotecas de Roma se ha perdido, lamentablemente. Aunque algunos que odien el latín dirán, pues aún queda mucho. Bueno, puede ser. Pero se ha perdido todo eso. Sabemos que existe de Velo Dácico porque Cristiano, un gramático del siglo VI, a la hora de escribir un tratado Institutiones Grammaticae, un tratado de gramática latina, y explicar un caso latino, para poner un ejemplo, cogió una frase de Velo Dácico y la puso. Como ponía Trajano de Velo Dácico, puso esa frase para ilustrar ese caso latino. ¡Qué bien, Cristiano! Tú tenías de Velo Dácico, pero yo no lo tengo en el siglo XXI, se ha perdido. Esto es como si algunos de ustedes que habrán leído a lo mejor las novelas sobre Julio César de la Guerra de las Galias, por ejemplo las de Colin McCullough, la serie de la trilogía de 7 libros, eso es como si Colin McCullough, la escritora australiana, se para a escribir sobre César y la Guerra de las Galias y no tuviera la Guerra de las Galias de Julio César. ¿A que así es más difícil? Pues eso es lo que me pasa a mí. Probablemente de Trajano no se ha novelado mucho, entre otras cosas, porque la documentación es muy complicada. Pero, como soy cabezota, insisto. Gracias a Dios, por otro lado, Trajano nos dejó escrito, o contado, mejor dicho, contado, narrado, lo que pasó en la Dacia de otra forma. Nos lo contó aquí también. La columna Trajana. La columna Trajana son 44 metros de imágenes, de relieves, donde imagen a imagen se nos va contando todo lo que ocurrió en esas dos campañas militares. Pero claro, 44 metros de altura. Mi vista es un desastre. Yo cada vez veo menos y con tantas horas en el ordenador, menos cada vez. Es imposible verlo. En época de Trajano sí se podía ver, porque en época de Trajano la columna estaba rodeada de edificios con miradores a distintas alturas para que se pudiera admirar aquello. Pero ahora hay una gran explanada, porque mucho de lo que queda del foro de Trajano, casi todo se ha perdido, excepto los mercados de Trajano. Sin embargo, tenemos el euro, el viejo sueño de Mussolini. Mussolini en 1942, bueno, en los años 30, pensó que en 1942 él lo que iba a hacer era el EUR, la Exposición Universal de Roma. Y empezó a construir unos edificios enormes al sur de Roma, inmensos, con grandes columnas, imitándolo a la Roma imperial. Pero en 1942 Mussolini tuvo un pequeño problema que se llamaba Segunda Guerra Mundial. Y ya saben cómo acabó Mussolini. Los italianos de la República emergente después de la Segunda Guerra Mundial, o la República, lo he dicho sin ningún retintín, decidieron no derribar lo que estaba construido, sino aprovecharlo y acabar esos edificios, porque si no iban a tirar mucho dinero, y poner ahí los ministerios del nuevo gobierno italiano, ¿no? Bien. Y el Museo de la Civilización Romana. Y en el Museo de la Civilización Romana hay una sala
donde a la altura de los ojos tienes una reproducción exacta de cada uno de los relieves de la columna Trajana. Y allí sí lo puedes ver bien, tranquilamente. O en Londres, en el Albert Museum, o en Rumanía, en el Museo de Historia de Bucarest, donde también, y probablemente en Bucarest, están mejor expuestos que en Roma. Vale, con esto podemos hacernos una idea visual de lo que ha pasado en esas campañas. Tenemos algo de Dion Casio, que nos llevó unos resúmenes de este autor clásico que escribía en griego. En la Edad Media, Sigilino hizo unos resúmenes, nos ha llegado algo de información. Pero leyendo a Dion Casio sobre estas guerras, hay cosas que no entiendo. Les pongo un ejemplo. Me dice Dion Casio: Trajano entra en uno de los valles de la Dacia, entra en combate con sus legiones con los dacios. Trajano está ganando la batalla, pero se pone a llover. Y el emperador decide retirar las legiones. Pero a ver, Trajano no era un gran militar. ¿Va a retirar las legiones cada vez que llueva? Aquí hay algo que no entiendo, porque retirarte porque llueva no parece muy razonable. O Dion Casio me lo está contando mal, o Sigilino en la Edad Media lo ha copiado mal del griego de Dion Casio, o Trajano hace cosas absurdas. Porque si yo le pongo las novelas y se puso a llover y el emperador ordenó que se retiraran las tropas, ¿a qué queda raro? Esto es lo que yo llamo inconsistencias aparentes de la documentación. Solución. Como, aunque trabajo en la Universidad de Castellón, como el aeropuerto de Castellón sigue siendo inoperativo, me voy a Valencia toda la vida, cojo el aeropuerto de Manises, cogemos un avión y nos vamos a Bucarest. Aterrizamos en Bucarest y contratamos un coche de alquiler, un 4x4. Si van, no lo contraten en el SITS. Cualquiera de las otras va bien. Tampoco digan dónde van a ir. Y ustedes digan que van a dar una vuelta por Rumanía, pero no digan que van a ir al Parque Natural de Blastia. No lo digan. Eso no lo digan. Bien. Y empezamos un viaje. Hacemos 100 kilómetros hacia el sur, nos encontraremos con el Danubio. No lo cruzamos, sino que hacemos otros 350 en dirección occidental y llegaremos a la ciudad de Drobeta Turnu Severin, junto al Danubio. Y en esta ciudad lo que nos vamos a encontrar aquí es una especie de pilar de piedra que emerge del río, que están protegiendo con cemento, se lo amplío. ¿Y qué es esto? Y yo en la columna de Trajana he visto, ¿no?, que había un gran puente sobre el Danubio. Y Dion Casio dice que Trajano ordenó construir un gran puente permanente sobre el Danubio. Y es que Trajano no iba a cruzar la Dacia para hacer una campaña de castigo, sino para transformar la Dacia en una provincia romana. Y todas las provincias romanas están interconectadas con calzadas. Y cuando una calzada romana se encuentra con un río, se construye un puente. Ah, que ese río es el más caudaloso y ancho de Europa. Esto es lo bueno que tiene que ser el emperador. Tú llamas al arquitecto y le dices: aquí vamos a hacer un puente, y te vas a hacer otra cosa. La suerte que tenía Trajano es que tuvo un arquitecto genial, que se llamaba Apolodoro de Damasco, que si han leído Los asesinos del emperador ya salía ahí ampliando el Coliseo. Para que se hagan una idea, Apolodoro de Damasco, cuando he dicho antes de Roma lo del euro, algunos de ustedes han ido a Roma, ¿verdad? Pero ninguno de ustedes ha ido al euro. Nadie va al euro. Si tienen hijos pequeños o nietos, llévenselos allí. Se puede ir hasta el metro, ¿eh? Hay una parada que es el euro. Porque es un museo además que tiene muchísimas maquetas de la Roma antigua, y eso a los niños les gusta mucho. De hecho está la maqueta, yo creo que más grande del mundo, de unos 30 metros por 20 metros de la Roma en la época de Constantino. Es espectacular, se ve desde un piso de arriba, es impresionante. Vale, a lo mejor han ido a Roma, pero no han ido al euro, seguramente, pero sí que han ido al Panteón. El Panteón lo ve todo el mundo. El Panteón sí, con esa cúpula abierta. Apolodoro de Damasco hizo ese Panteón. Para que se hagan una idea de la genialidad de Apolodoro, cuando en el Renacimiento tienen que hacer la cúpula de la Catedral de Florencia, han hecho la catedral menos la cúpula, han dejado un enorme agujero y llaman al más listo de Florencia. Y en aquel momento el más listo de Florencia
era Brunelleschi. Y le dice, la cúpula. Y Brunelleschi lo mira y dice, lo habéis hecho demasiado grande, no se puede. Pero se acordó que le habían hablado de que en Roma había un edificio del siglo II llamado Panteón que tiene una cúpula la más grande del mundo. Y se fue a verla. Se quedó impresionado. La estudió y dijo, sí, ahora sí que se puede hacer. Y la hizo. Como Miguel Ángel se fijó también en el Panteón para hacer la cúpula de San Pedro. Les estoy diciendo que los genios del Renacimiento se dedicaban a estudiar a Apolodoro de Damasco para hacer grandes obras del Renacimiento. Parece que esto de Apolodoro es serio. Pues Apolodoro sí, hizo el puente en 3 años. De 1 kilómetro de largo. 20 pilastras gigantescas de piedra sobre las que construirá una enorme estructura de madera permanente. Bien es cierto que me podrán decir, Santiago, tú quieres mucho a Apolodoro de Damasco, pero de los 20 pilares de piedra solo quedan 2. Uno en este lado, en Rumanía, y otro, aunque no sé si se aprecia muy bien ahí, en Serbia. Serbia sería Imperio Romano, la Dacia, Rumanía. Los otros 18, Santiago, pues, por mucho que quieras Apolodoro, se los ha llevado el río. No. Los otros 18 los volaron con dinamita en 1906 para facilitar el tráfico fluvial de mercancías por el río. Lo que construye Apolodoro de Damasco no se cae como el Panteón. No se cae. Se puede volar con dinamita. Gracias a Dios en Roma de momento no ha habido esta propuesta. Bueno, ahora allí en Drobeta están haciendo un museo, estatuas a Apolodoro, reproducciones de cómo era el puente por toda la ciudad, y están haciendo una gran labor de recuperación sobre todo este pasado histórico romano. Podemos navegar por el Danubio desde Borsova, una ciudad más al occidente de Drobeta. Encontraremos restos romanos a ambos lados del Danubio, hasta que llegaremos a un meandro donde hay un pequeño monasterio medieval, y al girar encontraremos la faz de un hombre esculpida en una montaña. Es la mayor escultura de Europa, 55 metros. Es la faz del rey de Cébalo. Aviso a navegantes, yo de ti no cruzaría. No es un monumento del siglo II. Está hecha en el año 2007 por el escultor rumano Dragan. Pero de verdad que es estimulante, es evocadora. Y a mí me dieron más ganas de cruzar el Danubio. Así que lo crucé, seguí la ruta de Trajano y llegué a la capital. Lo he visto. A la capital de Colonia Ulpia Traiana, que es la capital que Trajano construirá en el centro de Rumanía, en el centro de la Dacia. Vamos viendo todos estos monumentos y luego me voy a detener, miren, en esta pequeña iglesia que está a unos poquitos kilómetros de esta gran capital que Trajano construye en la Dacia. Y es que esta iglesia, si observan, los contrafuertes son columnas romanas y los sillares de piedra los han traído, ¿saben de dónde? No los han esculpido ellos, los monjes de la época, los han traído del anfiteatro. Es una iglesia, es la iglesia cristiana, concretamente ortodoxa, más antigua de Rumanía. Siglo IV, siglo V, no está claro. Y está hecha con todos los restos de la ciudad de Trajano, en la Dacia. Pero las 4 columnas que en el interior sostienen la iglesia están hechas con las piedras funerarias de los generales y oficiales que Trajano perdió en la Dacia. Cogieron de la necrópolis esas grandes piedras funerarias para hacer esa columna. Y hay un gran personaje de la novela Circo Máximo que yo había leído que su piedra funeraria estaba ahí dentro. Y está. En la nota histórica les pongo si quieren hasta cómo llegar a esa iglesia sin perderse, a diferencia de lo que me pasó a mí, porque si haces caso a las indicaciones te pierdes. Y para mí era muy emotivo poder contrastar lo que había encontrado con la documentación y ver si era verdad. Pero seguimos nuestro viaje y llegaremos al Parque Natural de Orastia. Entraremos por esta gran puerta donde tenemos por un lado a Trajano, por otro lado a Decébalo, porque ahí lucharon estos dos titanes. Este parque natural
estaban aquí las fortalezas de los dacios. Hay unos enormes bosques, unos hayedos centenarios, porque estamos en la región de Transilvania, que viene del latín trans, a través de silva, los bosques. Y antes de los vampiros estuvieron los dacios. El que nunca estuvo en la Dacia o en Rumanía es Bram Stoker. Bram Stoker nunca fue a Rumanía. Lo que hizo Bram Stoker, el autor de la novela Drácula, es documentarse muy bien en la biblioteca del Museo Británico y luego en la biblioteca de Whitby, donde él trabajaba, en la ciudad del norte de Inglaterra. De hecho, en Whitby, en la biblioteca de Whitby, bueno, esto no tiene que ver con una novela histórica, pero como es una anécdota que me parece graciosa, es un tipo de anécdota como las que hago para la noche que Frankenstein de Don Quijote, anécdotas sobre la historia de la literatura. Pues, ¿qué pasó con esto? ¿Saben cómo iba a titular la novela Drácula? No se titulaba Drácula. 3 semanas antes de entregarla el manuscrito a los editores, el título era The Undead, que la traducción sería El no muerto o los no muertos, porque en inglés, al ser un adjetivo sustantivado, no sabemos si es singular o plural. Hombre, bueno, un título, pero el personaje principal, ¿saben cómo se llamaba? Se llamaba Count Vampire, Conde Vampiro. Hombre, Bram, no es muy original. Y él también lo sabía. Y en un libro que encontró en Whitby sobre los principados de Valaquia y Moldavia, había una nota a pie de página, y lo que hacía Bram Stoker muy bien es que se leía todas las notas a pie de página. Y en la nota a pie de página ponía: Drácul, en rumano, significa el demonio. Y salió de la biblioteca Bram Stoker dándole vueltas a aquello. Y cuando llegó a casa, tachó The Undead y puso Drácula. Y luego fue página a página tachando Conde Vampiro, Conde Drácula. Y como el resto de la novela estaba muy bien, un clásico de la literatura. Pero bueno, nosotros sí que vamos a la Dacia a documentarnos, porque también las circunstancias actuales no son las mismas para viajar. Bueno, y no, de pronto en los bosques nos empiezan a aparecer, observen, aquí no hay museos, empiezan a aparecer sillares de piedra cubiertos de musgo, yo digo cubiertos de historia, muros, calzadas, no son romanas, todo esto es dacio, los restos de todas las fortificaciones e interconexiones e infraestructuras de las fortalezas dacias, sus santuarios, sus grandes discos solares de piedra, esto es un calendario solar, etcétera, etcétera. Y cuando estoy visitando todo esto, intentando entender cómo estaba estructurado las fortalezas de los dacios, ¿saben qué pasa? Se pone a llover. Y miren que, siendo de la Comunidad Valenciana, estamos acostumbrados a que no llueve nunca, como llevamos un tiempo, hasta que cae todo un día. Bueno, pues lo del Parque Natural de Orastie no es normal. Porque cuando ya está cayendo toda el agua del mundo y te has refugiado en el coche, es cuando empieza el granizo. Y no cualquier granizo. Por eso no le digan a la empresa de alquiler donde van, si van ahí. No se pueden imaginar las excusas que tuve que dar. Pero es que en una tarde esto pasó 2 veces. Y entonces entendí que en una situación como esa, una situación en la que tú puedes estar ganando una batalla, con esa climatología, incluso una posición de ventaja puede volverse contra ti. Y entendí a John Cassio, y entendí a Trajano, y entendí que lo que era aparentemente una contradicción en una fuente clásica tenía todo el sentido del mundo. Estos viajes te pueden permitir entender eso, entender mejor lo que estás leyendo que pasó hace 2000 años. Por eso me gusta hacerlos en la medida en que se pueda. Bueno, y vamos a dejar todos los fuertes que Trajano construye alrededor del Danubio y en la Dacia, y vamos a dejar los bosques, los hayedos inmensos de la Dacia, de Rumanía, y nos vamos a volver a Valencia, en mi caso a Pujol, porque nos habíamos ido allí para escribir una novela. ¿Se acuerdan? Que esto es muy bonito lo de los viajes, pero hay que hacer la novela. Bien,
Yo ya tengo claro que voy a hacer carreras de cuadrigas al principio y al final de la novela, y me he documentado sobre las dos guerras dácicas. Pero tenemos un pequeño, gran agujero en la novela. Es lo que yo llamo el corazón de la novela. Me falta algo que palpite en el centro de la novela. Esto lo podemos rellenar con distintas cosas, o buscamos algo que realmente le dé intensidad dramática. Ya sé que tenemos carreras de cuadrigas, ya sé que tenemos batallas, pero quiero más. No quiero en el centro y que la gente diga, bueno, pero en el centro de la novela tiene como un bajón y luego ya se vuelve a coger. No, eso no puede ser, no puede ser. Yo llevo un tiempo que quiero hacer una novela de juicios, ¿no? Con un juicio y tal. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, a mí me gustaba Perry Mason, o me gustaba el clásico Charles Lawton, el testigo de cargo, se acordarán algunos de él, estaba impresionante el abogado este. Si damos saltos generacionales, me gusta incluso hasta un Tom Cruise en Unos pocos hombres buenos, interrogando a ese general norteamericano que no hace más que mentir, encarnado por Jack Nicholson, y está ahí Tom Cruise, ¿ordenó usted el código rojo? A mí esas escenas me gustan. O las novelas de John Grisham, sobre abogados, jurados. Este es el jurado. Hicieron una película muy buena con John Cusack, Rachel Weisz, Jen Hackman y Dustin Hoffman. Ahí es nada. Es una película muy entretenida, si no la han visto se lo recomiendo, El jurado, sobre la manipulación de los jurados. A mí todo esto me gusta, entonces yo voy a la editorial y digo, oye, que a mí me gustaría hacer una novela de juicios y tal. Entonces te dicen, mira Santiago, no marees. Ya hiciste lo de La noche que Frankenstein leyó el Quijote, les he convencido para hacer otro libro de relatos. O sea, que al final los mareo. Pero, céntrate ahora en la novela de Trajano. Me digo, vale, bien. Y entonces pensé, ¿y si en el centro de la novela de Trajano, una historia dentro de la historia, ponemos un juicio? Pero claro, no me va a valer cualquier juicio. ¿Y cómo es un juicio en el siglo II? Entonces aquí descolgamos el teléfono y llamamos a Alejandro. Alejandro es amigo mío, me ayudó ya con las novelas de Escipión, y resulta que Alejandro es catedrático de Derecho Romano. Y esto en este momento ayuda mucho. Y le digo, ¿te acuerdas que me ayudaste con la tercera novela de la saga de Escipión? Hay una serie de juicios, los que la hayan leído, ¿no? De Catón contra Escipión, pues están construidos muy fidedignamente porque me ayudó Alejandro, ¿no? Alejandro en el fondo le encanta que vaya a su despacho porque le hago todas las preguntas que sus estudiantes no le hacen nunca. Y le digo, mira, ahora necesito un juicio, pero en el siglo XII, de época republicana pasamos a época imperial. Y entonces él se emociona, empieza a sacar juicios de herencias, de derecho romano administrativo, de derecho civil. Y claro, le digo, claro, sabe mal, porque encima que te está dedicando su tiempo para ir a ver cómo se lo digo. Digo, Alejandro, en todos los juicios que me has sacado, curiosos, pero no muere nadie. Si no tenemos nadie condenado a muerte, no hay novela. O sea, a la gente no le va a interesar que esta herencia según no sé qué argumento y ley jurídica. No, eso no va a interesar. Condena a muerte. Entonces él me mira así con ese aire de superioridad de catedrático de Derecho Romano. Y me dice, hombre, si te pones así, pues un juicio por crimen in quaestio forestal. Y yo, claro, ¿cómo no lo había pensado? Y digo, por favor, Alejandro, ¿puedes ampliar? Y Alejandro amplía. Y esta es otra forma de documentación, recurrir a los expertos. Y yo tengo la enorme fortuna, también supongo que está en el entorno universitario, el despacho de al lado mío es el catedrático de latín. 2 más abajo es el titular de griego clásico. En el piso de arriba están 2 catedráticos de historia. Esto da mucho fuego, mucho fuego. Y todos me aguantan. Están un poco fritos, pero me aguantan. Bueno, pues Alejandro me explica. Yo sabía que las Vestales es el colegio de sacerdotisas más antiguo de Roma y más importante. Tenían un poder inmenso. 6 niñas, escogidas entre los 6 y 10 años, las desnudan. Hay que comprobar que no tengan ninguna mancha de nacimiento. Los romanos son muy supersticiosos. No les hacen daño, a las Vestales no les hacen daño. Pero comprueban que no tengan ninguna mancha de nacimiento. Seleccionadas tienen que durante 30 años cumplir el sacerdocio
velar por el fuego sagrado de Vesta. Los romanos creían que si la llama sagrada del templo de Vesta se apagaba, se acabaría Roma. La apagaron en el siglo IV y se acabó Roma. Algo de razón había. Pero, además, pues tiene que oficiar en todos los grandes ritos de la religión romana. Son tan importantes las vestales que cuando cualquier autoridad romana se cruza con una vestal en la calle, tiene que cederles el paso, sea quien sea esa autoridad. Son tan importantes que el Coliseo tiene 80 puertas, 76 puertas para el público, una para la puerta de la vida, por donde entran los gladiadores a luchar, la puerta de la muerte, ya saben lo que sale por ahí, otra para la familia imperial, ¿lo he dicho ya? No, nos queda una para las vestales. Son muy importantes. Pero si una de estas vestales era acusada de contacto carnal y perder la virginidad, y se la consideraba culpable de ello, se excavaba un habitáculo en la tierra, se la introducía y se tapaba con tierra y piedra enterrada en vida, condena a muerte. Esto sí tiene intensidad dramática. Pero claro, yo estoy haciendo la novela, tengo que completarlo todo. Normalmente la virginidad no se pierde sola. ¿Acusada con quién? ¿Y si estuviera acusada la vestal en Circo Máximo, la novela, de perder la virginidad con una auriga, con el más famoso y victorioso auriga del momento? Tendríamos el centro de la novela relacionado con el principio y con el final. Tenemos que hacer un juicio en el donde el tribunal no puede ser un tribunal civil, sino que es un tribunal religioso, porque una vestal solo la pueden juzgar los sacerdotes de Roma. El Flamindialis de Júpiter, el sacerdote de Marte, el Rex Sacrorum. Esto me da pie a poder explicar cómo estaba organizada, algo que normalmente nos explican las novelas de Roma, cómo estaba organizada la iglesia romana pagana, digamos, precristiana, ¿no? Anterior a Cristo, o anterior a que el cristianismo se convierta en la religión imperial. Y me faltará el presidente. ¿Y quién va a presidir este tribunal? El pontífice máximo. Y el pontífice máximo en época imperial, ¿quién es? Trajano. De pronto, en el centro de la novela, también tenemos a Trajano. Ya lo tenemos todo relacionado. El centro de la novela, las guerras dácicas, las carreras de cuadrigas. Es el momento donde tengo la estructura entera de la novela. Y este para mí es un momento especial, porque ya sé lo que quiero contar y en gran medida en cómo quiero contarlo. Solo me falta escribir las mitocitas. Pero les garantizo que esto es lo que más me cuesta. Esto para mí es lo más costoso. Y ya lo tenemos hecho. Vamos bien. Nos falta el abogado defensor. Porque vale que quiero algo intenso, pero yo a esta vestal le quiero dar una oportunidad. Y en un juicio, en Roma, da igual si eres inocente o culpable. Lo único que importa es tener el mejor abogado posible. No es que hayan cambiado mucho las cosas. Así que podría, una posibilidad, mirad, una posibilidad es crear aquí un personaje de ficción. Es una opción. Pero si hay algo que me encanta es, siempre que puedo, transformar a alguien que es de fuente clásica, es decir, fuente de información para la novela, y hacer que desfile por la novela. Eso me encanta. Y tenemos a el mejor abogado de la época. Como la editorial Planeta no repara en gastos, pues lo fichamos. Plinio el Joven, el mejor abogado de la época. Uno de los que promovió más juicios contra corruptos. A uno le obligó a devolver más de 700.000 sestercios, que no es nada, que no es poco. Son bastantes millones de euros al cambio actual. Pues vamos a poner a Plinio. Plinio le tengo un enorme cariño porque les he hablado de todos los problemas de documentación que tengo para conseguir información sobre Trajano. Bueno, pues Plinio, que era un senador muy importante en la época, se carteaba, escribía cartas con la gente más importante de la época, incluido el emperador. Y Trajano tenía la costumbre de guardarse una copia de las cartas que enviaba y guardarse la carta que recibía de respuesta.
incluidas las cartas que enviaba al emperador Trajano y las que el emperador Trajano le devolvía cuando él estuvo, Plinio, en Bitinia, cerca del Mar Negro, de gobernador. Las guardó y esas cartas sí que nos han llegado, como comprenderán, para mí. O sea, es el único documento donde Trajano habla en primera persona, aparte de la frase que nos escribe de Filodáquico. Pero ahí tenemos cartas enteras, donde Trajano da opiniones sobre diferentes aspectos. Comprenderán que yo Plinio lo adoro. Así que desfila por todo el centro de Circo Máximo Plinio el Joven. Todo esto es la macrohistoria, pero también me gusta descender al detalle fino, al trazo fino, a la curiosidad, a la anécdota. ¿Cómo medimos el tiempo aquí? Bueno, pues aquí medimos el tiempo. No sé si he calculado bien. No, quería calcular para que me llegara a las 8:30 y que me coincidiera con las campanas que van a sonar, pero no me ha caído tan exacto. Medimos el tiempo con relojes. Pero ¿cómo miden el tiempo de un juicio? ¿Cómo saben cuánto tiempo tiene un abogado defensor y un abogado acusador? Porque un reloj de sol dentro de un edificio, pues no, como que no funciona. Pues lo hacían con esto. Clepsidras, relojes de agua. Esto nos lo explica también Plinio en sus cartas. Bueno, Santiago, ¿por qué te emocionas tanto? Tampoco es para ponerte así. Miren, Juan Eslava Galán, gran escritor, hablando de la documentación, él dice que a veces en la documentación tú vas buscando una cosa y te encuentras otra. Y a veces te encuentras sorpresas que dices, esto entra o entra en la novela como sea. Entonces yo veo esto de las clepsidras, bueno, pues es curioso, pero descubro que es que hay un ajustador de clepsidras, hay alguien encargado de poner y llenar el agua para que cada uno tenga el tiempo que le corresponda. Bueno, curioso, pero es que el ajustador de clepsidras aceptaba sobornos. Ah, amigo, ya tenemos novela otra vez. Es que una novela histórica, si un día te levantas espeso y no tienes inspiración, te pones a leer las fuentes clásicas hasta que te sale. Porque te salta el detalle y dices, bueno, con esto. Así que tenemos Scaurus, que es ese medidor de clepsidras que, en fin, ¿vale? Bueno, y luego está el cómo contarlo. El cómo contarlo. Y esto es muy importante. Y aquí les voy a hablar del ángulo inesperado o misterios concéntricos. Dos detalles. ¿Qué es el ángulo inesperado? Miren, el ángulo inesperado es cuando vas a narrar algo que ya se ha contado muchas veces, y a veces, o en muchas ocasiones, muy bien. Por ejemplo, Roma se ha novelado muy bien. Hay grandísimas novelas sobre Roma. Carreras de cuadrigas. Bueno, pues está Ben-Hur, la novela de Wallace. Y como escritor sabes que la novela de Wallace probablemente no es muy leída hoy día, pero que la gente ha visto la película de William Wyler de 1959 con Charlton Heston, seguro. Y si no sabes, que el que no la haya visto este año volverá a tener otra oportunidad en Pascua, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el mundo una vez en la vida está bien ver Ben-Hur, por lo menos una vez en la vida. Pero, claro, y yo quiero hacer carreras de cuadrigas. Tengo que tener mucho cuidado para que el lector no diga, pues esto es como Ben-Hur. Y para Ben-Hur, pues esta es ángulo inesperado. Hay que buscar formas de contar esas carreras que sean espectaculares, que sean entretenidas, que sean apasionantes y que no sean Ben-Hur. Y entonces estuve pensando, por ejemplo, ¿quién es el que más puede saber de carreras de cuadrigas? Y me pueden decir que los aurigas, que llevan los caballos, los entrenan, etc. Los jueces que controlan la carrera, los que apuestan. Y yo pensé, ¿y estos cuatro de aquí? Este y este. ¿Sabrán algo los caballos de correr en el Circo Máximo? Yo digo que algo sabrán. Y si contamos una carrera de cuadrigas desde el punto de vista de los caballos, me puede salir, yo sé que es una locura, ¿de acuerdo? Me puede salir bien o me puede salir mal. Pero por lo menos sé que es A, original, B, nadie dirá que esto es Ben-Hur. ¿Ah? Por lo menos. Claro, esta es la parte fácil. Ahora llamas a la editora. Oye, que he pensado contar una carrera de cuadrigas desde el punto de vista de los caballos. Perdón, ¿se ha cortado? ¿Qué pasa?
Ya en los asesinos del emperador, pues un perro, o sea, pues no se acordan algunos, ¿no? Pues un perro. A mí me gustan mucho los animales y bueno, hay muchas novelas donde los animales aparecen como personajes y piensan. Y si no, recuerden toda la saga de novelas de Jack London. Anda que no piensan los perros que tiran los trineos, los piques que tienen entre ellos para ver quién es el perro que tira del trineo en primera como líder, etcétera, etcétera, Colmillo Blanco, La llamada de la selva, etcétera. O sea que se puede hacer tranquilamente y se puede hacer bien. Hay que intentar hacerlo bien. Bueno, como ya percibí que lo de poner 4 caballos de personajes iba a ser un poco intenso, digo, bueno, pues pongo uno. Uno me deja. Bueno, pues ¿cuál ponemos? Entonces, estuve tentado de poner este de aquí. ¿Por qué? Porque corre por el exterior, lógicamente al correr en paralelo ha de ser más veloz. Hombre, tiene esa destreza adicional de la velocidad. Pero miren, fui a escoger este, el del interior. El más lento. Pero, ¿dónde está mirando? Este dibujo está muy bien pensado. ¿Dónde está mirando el caballo del interior? ¿Dónde? Miren, ¿qué está mirando? Constantemente. La pared, la espina, los conos, los 14 giros. El auriga se puede equivocar. El único que puede corregir un error del auriga en cada uno de los 14 giros es ese caballo. Parece importante ese caballo. En la novela se llama Níger y es un protagonista de la novela. Tiene sus 3 grandes momentos en la novela. Esto es el ángulo inesperado. Lo de los misterios concéntricos es contar o plantear preguntas al principio del relato de la novela que luego encuentren respuestas en la novela y que sean preguntas intrigantes que a unos les intrigarán más unas u otras, pero que siempre vayan enganchando a todos los lectores, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es realmente Menenia, la vestal esta del centro de la novela? No lo sabemos realmente. Desde el principio de la novela se va viendo que cada vez está menos claro quién es ella, quiénes son sus padres. ¿Por qué Trajano quiere que se acumule paja en las torres de vigilancia del Danubio? Está obsesionado. Pero hay bastante paja en las torres. Claro, tú vas a poner, ¿por qué queda aquella paja? Pues habrá que responderlo en la novela. ¿Qué ha visto Menenia que no debería haber visto? ¿Por qué tiene tantos enemigos esa vestal? ¿Por qué Trajano la defiende siempre? Y por fin, ¿quién quiere matar a Trajano? Porque Trajano, como cualquier emperador de Roma, tuvo su conjura para que lo intentaran asesinar. ¿Lo conseguirán? ¿Quiénes eran? Se sabe una parte. En la novela hay que contar la parte entera. Todo esto son esos misterios para intentar atraer al lector. La novela Circo Máximo al final se construye como una especie de metáfora de la vida donde Trajano en un momento de la novela le dice esta frase a Menenia, a la vestal. Le dice el emperador: la vida Menenia es como un enorme circo máximo. 7 vueltas, 14 giros, y en cada giro nos jugamos la propia vida en cada decisión que tomamos o que otros toman por nosotros. Solo que la carrera va tan rápido que no tenemos casi nunca tiempo para pensar. Pero la victoria en la vida no es para el que llega primero, Menenia, sino para aquellos que consiguen llegar a la última vuelta, al último giro y sobrevivir. Pero Trajano cerró entonces un momento los ojos. No siempre sobreviven los mejores. Este es un mundo injusto. Y con eso el emperador da por terminada su conversación. Y cuando un emperador como Trajano da por terminada una conversación y se aleja, nada ni nadie puede detenerlo. Nadie. Esta vestal es especial. Y esta vestal está empezando a atar cabos y empieza a plantearse por qué el emperador me defiende siempre. Y entonces la vestal le lanza una pregunta al emperador: ¿es acaso el emperador Marco Ulpio Trajano mi padre? Y ante esa pregunta Trajano sí se detiene y se gira con una leve sonrisa en la boca, porque igual la vestal ha dado por la clave de Circo Máximo, o porque quizá la pregunta es absurda. ¿No era el emperador romano Trajano el emperador sin hijos? Sin hijas. Y Trajano responde, y la respuesta está en Circo Máximo. Muchas gracias.
situació del temps. Hola Santiago, quería saber, ¿el personaje de Keller es totalmente inventado o está basado en la figura de alguna obra que realmente existió? Mira, Keller, utilizando como estás utilizando tú la pronunciación clásica del latín, Keller para que los que no utilizan la pronunciación clásica, Keller es... hubo un Keller acusado de acostarse con una vestal en época republicana, pero no era Auriga, ¿vale? Y no sabemos quién era el Auriga que ganaba más carreras en época de Trajano. Sí que nos han llegado nombres de grandes aurigas victoriosos, ¿no? De hecho hay una novela de Jesús Maeso, escritor español, que se titula El Auriga de Hispania, que va sobre un auriga hispano que fue uno de los aurigas más importantes de todo el Imperio Romano. Entonces, si quieren saber más de ese auriga, el Auriga de Hispania, de Jesús Maeso. Entonces, Keller es un personaje de ficción entendiendo que no tenemos el nombre del auriga que ganaba más carreras, pero alguna habría. Ya que esa auriga se acostara o se encariñara de una vestal, pues vete a saber. Eso ya hay que poner un poquito de ficción. No lo sabemos. Esos son esos huecos que vas poniendo tú. Ten en cuenta que en las novelas históricas sobre grandes personajes históricos, con que alguien ponga Trajano en Google, ya sabe el final. Entonces tienes que utilizar personajes secundarios que acompañen en la trama, donde, aunque tú pongas Keller en Google, no sepas lo que le pasa a Keller en la novela. ¿Me entiendes? Entonces por eso conviene meter una cierta dosis importante de ficción, ¿no? Y por eso, pero no existe un Keller documentado históricamente que fuera Auriga, etcétera, etcétera, ¿no? Buenas tardes. Los partidos romanos sufrieron muchas bajas porque los nazis tenían mensajes bastante particulares, ¿no? De rajaban a la gente. Los nazis eran crueles, los romanos ¿cómo eran? Los romanos eran tan crueles o tan animales como todos aquellos pueblos que denominamos bárbaros en la historia y que simplemente, si lo pensamos bien, eran otras formas de entender la vida que intentaban mantenerse independientes de un imperio que se iba expandiendo. Lo que pasa es que los romanos eran igual de animales, igual de crueles, pero organizadamente. Y entonces, pues sabemos que, claro, la violencia de forma organizada pues es más fuerte que la violencia de forma desorganizada. Y por eso las legiones pudieron expandirse, expandir el imperio tanto como lo hicieron, ¿no? Hay una escena, a ver, la película no es que sea muy histórica, pero bueno, tiene algunos puntos bonitos y como espectáculo visual es muy, muy entretenida, y eso es muy meritorio, que es Gladiator, ¿no? Gladiator. Y si recuerda usted, pues no sé si la ha visto, si no, la escena del principio, aparecen ahí todos los bárbaros, ¿no? Ahí, totalmente desordenados, ¿verdad? Y luego aparecen los romanos, lo mismo, que los ves que son igual de bestias, pero ordenados. Claro, así se ganan. O sea, que eran muy, muy animales. También eran capaces de lo mejor y de lo peor. Buenas tardes. Buenas tardes. A la hora de hacer el pico máximo y la trilogía de Trajano, supongo que habrá estudiado también cultura material y en el caso de las batallas y todo esto, el registro material que existe de las batallas. Una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que justamente en el siglo II el registro geológico de tanto de armaduras como cascos y todo eso, cuando contrastamos con la columna trajana, no existe un paralelo, parece ser como que la columna trajana tenga una iconografía, por así decirlo, X, para que se entienda, mientras que la realidad es otra. Quiero decir, a la hora de hacer las campañas gráficas y toda esa gente, otro tipo de trajana, Sí. no sé si van a encontrar con estos problemas. Sí, lo que ocurre es que cuando tú haces un cuadro para celebrar una victoria tuya, o bueno, a ver, tú te vas a casa y te haces una foto. Te arreglas,
la foto esa que va a quedar para la posteridad no es como tú normalmente vas a diario. Apolodoro de Damasco, cuando hace los relieves de la conquista de la Dacia, a los romanos los pone todos perfectamente uniformados, con el mejor uniforme posible, con la lórica segmentada, como si todos los legionarios de las 7 legiones hubieran tenido la posibilidad de disponer de lórica segmentada, y eso no era así. El casco ático, y no todos lo podían llevar. Probablemente la Guardia Pretoriana sí, algunas unidades de élite sí, pero no el grueso de las tropas, y por eso no se encuentran tanto arqueológicamente como aparece, pero si en las columnas están todos igual, pero es que la columna es la foto de bodas o de celebración que hacen, donde lo ponen a los romanos lo más bonitos posibles y a los dacios lo más bárbaros posibles. Claro. Por eso está esa disfunción, pero es un comentario muy acertado el tuyo. En el caso de Roma siempre hay que tener mucho cuidado, porque generalmente la mayor fuente de información que tenemos es la de los romanos, normalmente los vencedores en todos estos conflictos. Yo me esfuerzo en ser lo más objetivo posible, y veréis, por ejemplo, que en Circo Máximo los dacios no son los malos y los romanos son los buenos, sino que en la novela hay romanos que merecen mucho la pena y romanos francamente miserables, viles, traidores. Los hay inteligentes, los hay cobardes, desertores, de todo, ¿no? Y entre los dacios hay miserables, traidores, fanfarrones, valientes, nobles, que lo dan todo por su pueblo, tal, para que haya un nivel de objetividad, porque seguramente fue así. Claro, entonces procura hacer eso. Y luego buscar la información dacia, pues hay información, está en la bibliografía puesta, pero es cierto que hay poca, ¿no? Pero también al ir a Rumanía, pues allí encontraré más documentación sobre los dacios, porque los rumanos están muy orgullosos tanto de su pasado dacio como de su pasado con Trajano, porque claro, Trajano supone el nacimiento de la Rumanía moderna, con el nuevo idioma, y por eso el rumano se parece tanto al español, porque tiene la base latina, porque los romanos estuvieron ahí varios siglos, ¿no? De hecho, Trajan es un nombre muy frecuente en Rumanía, y a lo mejor si alguno de ustedes conoce a algún rumano, pues puede que se llame Trajan, sería bastante frecuente. Y un último apunte, bien, aquí no tengo porcentaje del Ministerio de Turismo de Rumanía. Rumanía es un país muy interesante y muy distraído, la gente es muy amable y se come muy bien, hay muchísimas cosas para ver, cosas muy bonitas, y nos resulta barato, porque como todavía no están en el euro, nos va bien al cambio. Es de los pocos países que nos va bien al cambio. Lo único es que conducen de forma alternativa. Eso sí se lo digo. O sea, el que haya curva o cambio de rasante, eso no quiere decir nada. Ahí se puede adelantar en cualquier momento y circunstancia. Pero por lo demás es un país francamente interesante para visitar, con mucha historia como nosotros. Pero muy bien recomendado. Si eres un legionario romano, ¿cuándo descansas? Porque si andas 40 kilómetros, 5 kilómetros, llegas, tienes que hacer todo todo el campamento. Más de 5 kilos. No, 25 kilómetros. 25 sí, muy bien, sí. Pues, evidentemente, lo que he puesto el ejemplo de 40 kilómetros serían marchas forzadas. Y las marchas forzadas, evidentemente, se pueden hacer una semana, 8 días, 10 días, no más. No puede ser el ritmo sistemático de avance, ¿no? El tema de lo que tenían que llevar desde la revolución con Mario, ¿no? Las mulas de Mario que les obligaba a llevar, no es exactamente que siempre tuvieran que llevar esos 25 kilos, sino que también llevaban muchos carros, acémilas, etcétera, donde se llevaba parte de los pertrechos. Pero es cierto que la vida del legionario romano era muy dura, y era una cuestión de selección natural. Los legionarios romanos morían muchos. Lo que pasa es que, claro, los que quedaban eran muy fuertes y aguantaban lo que les echaran. Sí, aguantaban mucho. Pero una vida muy dura y muy segura. Porque dentro de lo que es vivir en la época romana, ser legionario no era ni mucho menos lo peor.
no era ni mucho menos lo peor. Si tenías un buen comandante, un buen centurión, un emperador que supiera preparar bien las batallas. Claro, si tenías un emperador inútil como por ejemplo Domiciano, pues la cosa era peor. Pero era una vida ciertamente dura, sí. Por eso, el que el emperador compartiera parte de esos sufrimientos a esos hombres, pues claro, lo admiraban aún más, y más si luego veían que este hombre tenía la inteligencia de conducirlos a victorias. Entonces claro, entre que comparte tus sufrimientos, aparte claro, una persona como Trajano sabe lo que puede aguantar andando. ¿Por qué? Porque claro, si yo llevo una semana y estoy hecho polvo, he de deducir que el resto también. No pierde la perspectiva, cosa que le pasa a muchos gobernantes que viven en burbujas y pierden la perspectiva de lo que le pasa a la gente. No sé, ¿más preguntas? Sí. Cuando te acercas a la figura de Trajano, te acercas por su humanidad o por ser el primer emperador de provincias. Y la última pregunta, sí creo que interesa a mucha gente, ¿cuándo sale la parte de la tecnología? Mira, yo voy buscando, acabo de la trilogía de Escipión, voy buscando un nuevo personaje, ¿no? Pues para escribir novela. Y Trajano, o sea, me llamó la atención, lo primero, que era el primer emperador no nacido en Roma. Eso me llamó la atención. Eso hace que yo digo, bueno, voy a leer sobre este personaje, a ver si encuentro material, mimbres y un carácter que a mí me parece relevante o interesante. Porque a mí a veces me pasa que encuentro a otros personajes, he empezado a leer sobre ellos y los descarto. ¿Por qué? Porque veo que no es un personaje con el que yo me pueda sentir a gusto 6 o 7 años, que es lo que tardo en hacer una trilogía, ¿no? Pero me puse a leer sobre Trajano, y claro, cuando me puse a leer sobre el carácter, sobre su capacidad militar, su capacidad de dar ejemplo, y ya cuando leía lo de la lucha contra la corrupción y todas estas cosas, yo ya me partía, ¿no? Digo, bueno, este hombre, ¿estoy leyendo Dion Casio o El Mundo, El País y el ABC? ¿O qué estoy leyendo yo? Entonces, cuando me fui informando y aprendiendo más sobre él, me pareció que era una persona que merecía bastante tenerlo en cuenta, ¿no? Y aparte hay una cosa que me da mucha rabia de la historiografía internacional, y es la historiografía internacional dominada por el mundo anglosajón, y es que si tú coges cualquier libro sobre el Imperio Romano, van por los emperadores, pues dice, pues hasta Nerón, y luego, y de Adriano no sé qué, y a Trajano se lo salta siempre. Evidentemente no del todo, quiero decir, lo referencian, tal, su conquista de tal, de cual y tal, pero nunca lo destacan lo suficiente, y me da mucha rabia. Porque estoy seguro, convencido al 100%, que si Trajano hubiera nacido en Londres, bueno, Brad Pitt se estaría pegando otra vez con Russell Crowe para hacer la 18ª versión sobre Trajano, y eso me da rabia. Entonces, ¿qué pasa? Como nació en Itálica y era medio sevillano, pues era un inútil. Pues no, era una persona bastante interesante, uno de los mayores, un militar brillante, y que sabía empatizar con la gente a la que gobernaba, tal. También utilizaba elementos manipulativos, pan y circo, como todos los demás emperadores, los utilizaba. Pero, y se sigue utilizando hoy día, evidentemente, claro que sí, ya lo creo. Estamos a punto de que empiece. O sea que eso está ahí. Pero bueno, dentro de eso, aparte puedes hacer algunas cosas buenas. Y este hombre, que tenía un poder bestial, utilizaba parte de ese poder para hacer cosas positivas, ¿no? Que falta agua en el centro de Roma. Ordena al senador Frontino, honesto, porque también lo sabía, como imagino que lo sabrá ahora. Bueno, pues al senador Frontino le dice, ¿por qué no tenemos agua en el centro de Roma para todo el mundo? No lo entiendo si tenemos 10 acueductos. Y el senador Frontino coge y mide el agua en todos los manantiales donde recogen agua los acueductos. Y luego va y mide el agua que lleva cada acueducto en Roma. Y descubre que falta la mitad. ¿Qué dice Frontino? ¿Tan mal construimos los romanos que perdemos la mitad de agua en 40 o 50 millas? No. Descubre que los grandes terratenientes están pinchando los acueductos para regar sus grandes villas alrededor de Roma,
y no llega el agua para beber o para lavarse en la Subura, el centro más pobre de Roma. ¿Qué hace Trajano? Les obliga a devolver o que no utilicen el agua o a pagar. Y con el dinero hace otro acueducto que lleva agua a ese centro donde está la gente más pobre de Roma. Hombre, yo no digo que fuera comunista Trajano, pero por lo menos mostraba algunas actitudes de preocupación por la gente, ¿no? No está mal, podía haberse olvidado el asunto, pues que se mueran de sed en la Subura. Pues intentar resolver el tema. Que por cierto, cuando contaba esta anécdota en Madrid, se reía la periodista y digo, perdona, pero después de la entrevista, ¿por qué te reías? Y tal. Ah, que tú no sabes lo de aquí. Digo, mira, con Valencia, con lo nuestro, ya no me da, o sea, no tengo margen para más. Y me dice, no, es que aquí el parque acuático Acuópolis ha estado pinchando del canal Isabel II, hecho con dinero público en el siglo XIX, que se ha privatizado ahora. El canal de Isabel II está hecho con dinero público en el siglo XIX para dar agua a Madrid. Pues lo pinchaba el parque acuático este sin pagar. Pero es que me voy a Bogotá, Colombia, cuento la misma anécdota y también se ríe la periodista. Y digo, perdona, ¿por qué te has reído? Ah, que tú no sabes lo de Bogotá y el agua. Bogotá, ciudad de 9 millones de habitantes, faltaba agua porque los terratenientes del cafetal de no sé dónde estaban pinchando. Lo mismo. Entonces, claro, pues, que alguien como Trajano decidiera resolver eso, pues pareció bien, ¿no? Me pareció interesante. Y la tercera parte, yo trabajo con la fecha, lo siento, pido disculpas, pero para el 2016, primavera si puedo, porque espero que a la luz de lo que han visto del trabajo que hago, lleva tiempo. Y yo no quiero sacar una novela porque puede haber interés de que quieran tenerla antes, ¿no? Que no esté a un nivel que yo considere similar a las anteriores. Y entonces para eso necesito el tiempo Si no, no lo puedo hacer. Entonces tiene que ser para primavera del 2016, que a muchos de ustedes les parecerá lejísimos, y yo ya estoy con palpitaciones. Porque llevo 150 páginas y claro, me faltan 1050. Sí, eso está hecho. Tengo que entregarlo el 16 de junio. Sí, porque llevaba meses negociando y bueno, y ahora resulta que se han despertado. Oye, que lo sacamos en octubre. Y yo, vale. Y entonces debería estar en octubre. Si lo entrego el 16 de junio, estará en octubre. Y el título será la sangre de los libros. Y irá sobre más autores no sé, que yo pienso que son muy geniales, muy clásicos, muy relevantes. Mira, en este nuevo libro hablaré de Víctor Hugo, Séneca, Virgilio, Cicerón, Petrarca, Calderón, Isaac Asimov, Ángeles Mastretta, Alice Walker, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, Becker, por parte, toda esta gente saldrá ahí. Yo creo que puede estar curioso también, con muchas anécdotas. Pessoa, es muy variado. Sí. Una pregunta. ¿Nos has sentido tanto el circo desde el principio de tu exposición? Sí. Que a mí me va a resultar difícil salir del circo. Ya. Es una narración realmente estupenda. Porque te quería preguntar, de forma muy sencilla, es cuando Trajano va al frente de sus legiones, va a Rumania, a la Dacia, ¿cuánto tiempo le lleva eso? Y esas legiones, ¿de qué se componen? ¿De cuántas personas se componen? Y entre las cosas me quiero imaginar que independientemente de los legionarios habrá ahí un conjunto de logística y todas esas cuestiones. Es que no me lo puedo imaginar. Como veo que es parte de crear tanto, Sí. Una vez que se va en el tiempo, y dado que en Roma hay tantísimo traidor, tantísima intriga, ¿quién manda en Roma? Muy bien las dos preguntas. La conquista de la Dacia la tuvo que hacer en 2 campañas. Un año, y luego llegó a una especie de pacto con Decébalo,
que desde no lo incumplió, y al cabo de otro año tuvo que volver a hacer una segunda campaña otro año más para derrotar y transformar la Dacia en provincia romana. O sea que serían 2 años, pero habiendo un espacio intermedio entre una campaña y otra. Una legión romana, época alto imperial, normalmente estaría compuesta en una cifra próxima a los 5.000 hombres, de tropas regulares y probablemente un número similar de tropas auxiliares, que podían ser no romanas, podían ser galos, por ejemplo, que hubieran cogido gente de Britania y lo hubieran traído para luchar también como aliados, ¿no?, de las legiones, digamos, de la unidad militar propiamente dicha legionaria. No obstante, a veces las legiones estaban completas y a veces no, porque a lo mejor había una legión que le habían cogido 2 vexilatios, como 2 unidades importantes de la legión, y se las habían llevado a otra parte del imperio que hacía falta en ese momento para que había una revuelta, ¿no? Pero normalmente una legión completa con sus tropas aliadas tendría entre 4.000 y 5.000, junto con los aliados, 8.000 a 10.000 hombres cada legión, cada unidad en su conjunto. Con lo cual acabas teniendo que si tienes 7 legiones, pues puedes tener una fuerza de pues eso, de unos 35.000 legionarios propiamente y otros 35.000 de apoyo, con lo cual una fuerza de 70.000 hombres. Y mujeres. Esta es la segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, muy interesante, es que junto con estos legionarios tenía que desplazarse un equipo de logística donde había esclavos, calones, que eran esclavos de los legionarios, libertos, algunos artesanos y por supuesto pues había muchas prostitutas, ¿sí? Y también mujeres que, claro, el legionario técnicamente no se podía casar, y el servicio militar en Roma podía durar entre 20 y 30 años, pero había emparejamientos, digamos, estables en el tiempo, y estas mujeres con frecuencia acompañaban a los legionarios, y los oficiales sabían que, bueno, que a veces mantener eso era positivo para la moral de los legionarios, ¿sí? Entonces el desplazamiento de ejércitos de este tipo conllevaba un enorme número normalmente lo de las mujeres no tanto en campañas concretas. Era más habitual en cuando una zona se había romanizado y se establecía una legión, que ahí es donde ya surgieron las relaciones estas estables que comentábamos, y donde hubiera mujeres permanentes, etcétera, etcétera. En las campañas no tanto porque era territorio hostil, donde no era tan fácil montar todo esto. Y no sé si había alguna otra pregunta. Sí. ¿Quién pasa herramientas en Roma? Eso es, sí. Evidentemente muy importante era, si el emperador salía de Roma, dejar detrás en Roma senadores afines al emperador que controlaran en cierta forma el senado y controlaran la situación en Roma. Y eso en las novelas que hago siempre sale que el emperador Trajano, en este caso, va pensando, bueno, me voy, pero voy a dejar o a Lucio Quieto, o a Celso, o a Palma, o a Nigrino, en fin, a uno de los senadores de máxima confianza como figura fuerte del Senado para que controle y que cuando vuelva pues siga mandando yo y no haya pasado nada extraño. Aunque era muy raro que hubiera una rebelión contra el emperador si el emperador salía en campaña. ¿Por qué? Porque el emperador es el que tenía el ejército. Si se rebelaban en Roma no tenían nada que hacer, porque podía bajar con las legiones. Entonces eso no era habitual. Era más habitual que en tiempos, digamos, de cierta paz, la intriga o la conjura interna para intentar asesinar a alguien. A Julio César cuando lo matan, no lo matan cuando está con... O sea, no hay un intento de acabar con César cuando está con sus legiones en la Galia, sino cuando ha conseguido montones de victorias, ¿no? Y está él tranquilamente establecido en Roma. Ahí es donde le pillaron. No sé si voy a hacer algunas cuestiones. Un momento. Hola, Santiago. Sí. ¿Tienes planteada en un futuro lejano algún periodo histórico para alguna otra novela? No sé, como el medievo, época moderna o... Sí, que tengo pensado. Lo que pasa es que como me meto en estos proyectos que llevan tantos años, pues cuando acabe la trilogía de Trajano tengo que decidir si hago alguna otra novela más de Roma. A ver, de Roma voy a seguir haciendo novelas porque me gusta y tengo varias ideas, porque Roma da, bueno, para lo que quieras, ¿no?
Pero sí que quiero en algún momento, igual que estoy haciendo por ejemplo estos libros de relatos, ¿no? Pues a lo mejor seguir haciendo novelas de Roma y otros libros de otras épocas históricas, ¿no? Sí lo tengo pensado, pero no te voy a decir de qué. Pero sí que lo tengo pensado, sí. ¿Qué diferencias o con qué dificultades has encontrado con una y otra serie? ¿Te está costando más la de Trajano por la ausencia de una documentación más? O, en fin. El tema de la documentación es curioso porque uno pensaría que al ser más próximo a nosotros debería de haber más documentación y sin embargo hay menos documentación de la época de Trajano que de la época de Escipión y Aníbal. ¿Por qué? Porque por casualidades de la vida y carambolas históricas se han preservado en ese 5% de libros de historia de Roma que han llegado hasta nosotros de las bibliotecas romanas más cosas del periodo de la Segunda Guerra Púnica que del periodo de Trajano. Entonces ese es un problema que hay. Y desde el punto de vista dramático, novelístico, las novelas sobre Escipión no te diré que se escriben solas, pero casi. Porque tienes a Escipión y a Aníbal. Eso va solo. Eso va solo. Y encima luego un enfrentamiento con Catón, entre Escipión y Catón. Eso va Fabio Máximo. Entonces, en cambio con la trilogía de Trajano, lo que estoy utilizando para mantener, como no hay, porque está de Cébalo, bien, de Cébalo me da juego, pero no tengo ningún personaje que me valga para las 3 novelas. Entonces lo que tengo que hacer es, en cada novela voy buscando ese otro personaje, ese otro contrapunto. En Los asesinos del emperador, Domiciano. En esta novela Circo Máximo, pues por ejemplo de Cébalo. Pero también son novelas más corales. Y recurro a que hay más historias que se entrecruzan para mantener la intensidad en el relato. Porque cuando tienes 2 o 3 personajes espectaculares, con cruzarlos te vale. Pero en este caso necesito hacerlo más coral. Y la tercera novela aún va a ser aún más coral, con otros 100 personajes, muchos espacios, y viajaremos pues a Siria, al Mar Rojo, a Mesopotamia, a Armenia, hasta el Golfo Pérsico habrá que llegar. En fin, va a ser una novela también, la tercera, de viajes, ¿no? Va a ser diferente. También me gusta que cada novela sea diferente. O sea, va sobre Roma. Me gustó una vez una cosa que me dijo un crítico de la revista Que Leer, que se había leído Los asesinos del emperador, no se había leído la trilogía de Escipión, y luego le mandamos Circo Máximo y me confesó: mira que cuando me mandaron Circo Máximo, después de haber leído tus 1200 páginas de Los asesinos del emperador, pensé, estará mejor o peor, pero se va a repetir seguro. Porque es posible que lea otras 1200 páginas sobre Roma y no repetirse. Y me dijo, y lo que me sorprendió es que no te repetías. O sea, hablas de otras cosas. Eso es lo que hay que trabajar mucho, ¿no? Por ejemplo, si en Los asesinos había mucho gladiador, pues en esta había más carreras de cuadrigas, ¿no? La tercera, habrá algo de gladiadores, habrá algo de cosas, pero va a haber sobre todo viajes. Eso no ha habido en las anteriores. Siempre cuentas algo diferente, ¿no? Entonces vas contando la historia de Roma, pero siempre con algo diferente, para que no resulta repetitivo. Dentro de toda la expansión romana, como efecto en toda esta época, ¿cuál podríamos decir que era el tesoro más preciado o el territorio conquistado más apreciado por Roma? Hombre, pues Hispania era central. Hispania era absolutamente central. ¿Por qué? Porque observa que es el primer territorio continental que conquistarán. Después de Sicilia y Cerdeña, lo primero que conquistan los romanos continental, de territorio continental, es Hispania. Hispania tenían además las grandes minas de oro y plata, y no encontrarán minas de oro y plata similares hasta la conquista de la Dacia. Entonces, hasta la conquista de la Dacia, territorio hispano es muy importante, y de hecho por eso Hispania está tan romanizada y tenemos tantísimos restos de Roma, y tenemos 3 emperadores hispanos, por lo menos 3. Hay alguno más que está cuestionado si sí o si no, pero por lo menos 3, ¿no? Los ingleses no tienen ninguno.
No, lo digo porque cuando escriben ellos novelas de Roma, parece que Britania sea el centro de Roma. Y perdónenme, pero no, o sea, no. Que cuando las cosas se pusieron mal, de donde quitaron las regiones lo primero, de que la isla esa fuera. Y ya está. Y con los escoceses ya les pusieron el muro y ya está, pasaron de ellos, ¿no? Porque no había oro. Si hubiera habido oro, pero no había oro. Y el petróleo entonces no lo tenían ellos como controlado. Entonces Hispania sí que era muy, muy importante, ¿eh? Luego la provincia oriental de Siria, por todo el comercio con Oriente, con la India y con China, la seda, la ruta de la seda, también fue muy importante junto con la parte de la Arabia Nabatea, Petra. Esas zonas también fueron muy importantes por la cuestión del comercio con Oriente. Referente a las marchas fortalezas, cuando escribes de Trajano, de ficción, dices que en 6 días van a esto, Del Tarraco hasta Cartagena. ¿Eso es real? No se sabe exactamente los días. Lo que se sabe es que fueron a una velocidad totalmente desconocida, superando la velocidad habitual, y que lo que hizo Escipión es, para evitar cargar los 25 kilos esos, los 25 kilos los llevó en barco. Entonces los legionarios iban andando, pero sin carga. Eso les daba más margen. Estaba bastante más margen. Aún así, está claro que en fin, fueron a toda velocidad. Escipión es uno de los que inventa la guerra relámpago, que luego tanto utilizará Hitler, lamentablemente, pero lo inventa, o sea, lo de sorprender al enemigo con desplazamientos de tropas muy rápidos. Algo que luego los romanos entenderán que es tan importante que por eso, entre otras cosas, están muy preocupados siempre en entender muy bien las calzadas romanas. ¿Por qué? Porque eso permitía un desplazamiento muy rápido, no solo del comercio, que por supuesto, sino también de las tropas allí donde hiciera falta. Los asesinos del emperador, por ejemplo, cuando Domiciano le pide a Trajano que la legión séptima Gémina de León vaya a Germania. Y Trajano va a toda velocidad para allá y llega aproximadamente en un mes, y es por las calzadas romanas. Pero el desplazamiento ese de Escipión es francamente sorprendente. ¿Qué le vamos a hacer? Las fuentes clásicas igual a veces exageran, puede ser, claro que puede ser, sobre todo si lees a Tito Livio. Si lees a Tito Livio, y Tito Livio es un propagandista romano total, muy exagerado, muy exagerado. Una pregunta rara. Orgullo inmenso al escucharte con tal cantidad de detalles, ¿verdad? Me asombra, entre otras cosas, las fotos que sacas y ese puente, no, ese pie de puente en el río Danubio, prácticamente derruido, pero que has comentado que ese arquitecto construye y no se destruye absolutamente nada. Bien, desde la perspectiva de alguien como tú que estudia con tal detalle esa parte de la historia importantísima, esta es la cuestión rara que te quiero preguntar. Dentro de los 1000 años, si estuvieras y estudiaras lo que hoy hacemos, ¿qué sacarías del puente ese? Quiero decir que estaría el puente de Trajano o de su arquitecto, pero de la ciudad de las ciencias y las artes no quedaría nada. Probablemente. Desde luego la cubierta de ladrillo de azulejos no va a quedar, eso está claro. La peguen ahora con lo que la peguen, se volverá a pegar. No, evidentemente demuestra que el romano construía los edificios y las construcciones o las infraestructuras públicas con idea de que perduren en el tiempo mucho tiempo. Mientras que ustedes saben pues que evidentemente hay edificios que se han construido ahora con el último boom inmobiliario, que casas modernas que están hechas a lo mejor hace 7 años mucho peor que casas que se pueden haber construido hace, no sé, 50 o 100 años. Miren, me comento una anécdota. En Benasque, por ejemplo, un día se quedaron sin agua corriente todas las casas que se habían construido en los últimos 10 años. Todas, sin agua. Habían reventado todas las tuberías de Benasque. ¿Por qué? Porque las habían enterrado solo 20 centímetros. Pero en Benasque, Pirineo,
a veces hace mucho frío y a veces se congela el suelo, pero las casas de 100 años tenían todas agua, porque hace 100 años enterraban las tuberías 1 metro y ahí no pasó nada. Evidentemente, quiero decir que hay cosas que se construyen ahora muy mal y espero que alguna se haga bien, pero hay cosas que se construyen muy mal. No todo lo moderno es mejor, ni mucho menos, claro que no. Bueno, pues, si us pareix, ho deixem així. Bueno, moltíssimes gràcies a tots per estar així. Demà tindrem amb nosaltres a Josep Franco amb la conferència Missatge amb una botella. Us espero a tots de nou. Ara Santiago, quan acabem, pues, si voleu i desitgeu, us dedicarà a alguna dels seus llibres. I per últim ja donar-li les gràcies a Santiago, perquè ha estat un autèntic plaer, un immens plaer. I espero a veure si podem tindre l'oci de nou per a que ens presenti aquesta tercera entrega sobre el Trajano. Així és que moltíssimes gràcies.